múltiples cosas, no es una cosa en específico. Tú no puedes decir que es que yo me enamoré de las cejas de mi esposa y así ella sea una loca cansona que me grita, sus cejas me enamoran. No, son múltiples cosas las que nos hacen sentirnos felices. Cuando ustedes están construyendo un proceso de vida para su futuro, son múltiples cosas las que ustedes empiezan a encontrar en eso que hace sentido. Cuando tú estás construyendo una relación con Dios y en fe, no es simplemente decir, yo le hablo a Dios y Dios me responde. No, es la celebración de la fe, es asistir a la Eucaristía, es sentarte a hacer oración personal, es eventualmente con frecuencia ir a encontrarte en el sacramento de la reconciliación, acompañar retiros de jóvenes a crecer en su fe. Todo eso es lo que realmente te hace feliz. ¿Por qué? Porque no es una única cosa. Y cuando reducimos nuestra vida a una única cosa, como el fútbol, estoy seguro que tampoco es simplemente o el balón, o la portería, o la cancha, o ver jugar partidos de fútbol. No, es estar ahí, es interactuar con otros, es patear el balón y sentir que el otro patea el balón de regreso también, es correr, es sudar, es sentir la energía de que me puse la camiseta y corrí por ese partido. Por eso les preguntaba que si solo ver fútbol o jugar al fútbol, porque son dos cosas diferentes. Claro, a mí me emociona, a estas alturas de mi edad, ya me emociona sentarme a ver partidos de fútbol, porque tengo cirugía de columna y cirugía de rodilla, de manera que no puedo salir a patear el balón. Me emociona ir a ver partidos de soccer. Pero la realidad de emocionarse y de sentirse feliz en un partido de fútbol es estar ahí. Y a eso es a lo que ustedes están llamados hoy, mis queridos jóvenes y jovencitas, a estar ahí, a tener su identidad puesta, a entender que Dios está para ustedes y que Dios los acompaña en ese proceso. En mi proceso de transformación, como les decía antes, esta canción me hizo sentido para reencontrarme con mi fe. La canción decía, ¿qué sería de mí, Señor, si tú no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí? ¿Dónde estaría si no me hubieras perdonado? No sé si alguno ha escuchado antes esa melodía y la explicación de por qué Jesús Adrián Romero escribió esa canción. ¿No? ¿Nunca escucharon esa conferencia? El hombre decía, yo salí de mi high school y empecé a vivir mucha transformación en mi vida. Y muchos de mis amigos, me empecé a dar cuenta, habían caído en las drogas, muchos de ellos estaban en el cementerio, muchos de sus amigos cercanos habían entrado en malas juntas y estaban en la cárcel, y sin embargo otros estaban en otro proceso de vida que eventualmente pudiera ser exitoso, pero que estaban siendo odiados por las personas que más amaban, porque se metieron en un proceso de vida muy personal. Y sin embargo, él, sabiendo que había caminado en todo ese mundo, encontró cómo Dios siempre lo cuidaba. Y entonces dice, que él sentía un vacío en su corazón. A pesar de que tenía cosas, sentía un vacío. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos pasa? En la casa, ¿cuántas veces sentimos que papá y mamá no nos comprenden? Y se siente ese vacío. ¿Por qué tengo que ir a esa reunión con la hermana Silvia si es que yo quiero quedarme jugando fútbol? Y se siente un vacío. ¿Por qué tengo que hacer esto o lo otro si yo quiero estar haciendo esto? Y se siente un vacío porque tal vez la identidad de eso que nosotros queremos vivir va por otro camino. Y sin embargo,
podemos encontrarnos a veces caminando en esa oscuridad, como lo dice la canción. Podemos encontrarnos a veces sedientos de algo y adivinen quién siempre está ahí. El Dios que los ama por medio de esa persona o esas personas que los aman. En el caso de la familia, esa familia que los ama. En el caso de ustedes como esposos, de ese esposo o esa esposa que los ama. En el caso de aquellos que están jóvenes y que todavía viven con papá y mamá, de ese papá y esa mamá que los ama. Porque Dios actúa en la vida de cada uno en la medida en la que se va dejando encontrar de ese amor de Dios. Y entonces es ahí donde se encuentra este hombre con la intención o con la realidad de saber que si Dios no lo hubiera alcanzado, estaría como una ave herida muriéndose en el camino, o como un cordero sin agua muriéndose en el desierto. Pero todo lo que él ha obtenido ha sido por la gracia y por el amor de Dios. Y es así como yo me sentía a la edad que ustedes tenían. Me sentía completamente vacío. Me sentía completamente desligado del amor de Dios porque el dolor de aquello que había sufrido en mi familia y de eso que carcomía por dentro mi rabia, que carcomía mi desprecio, me hacía alejarme de todo ello o de todo eso que Dios quería ponerme en mis manos. Y fue el proceso de reencontrarme y es el proceso de encontrarse a ustedes mismos, donde el Señor me mostró a mí el proceso para caminar. Hubo un momento específico en mi vida. Después de mi high school, me fui para las Fuerzas Armadas. Entré al Ejército Nacional. Y estuve como unos 3 años en el Ejército Nacional. Tuve que vivir momentos de guerra, combates fuertes. Tuve que cargar sobre mis hombros cuerpos de compañeros muertos. Tuve que cargar sobre mis hombros cuerpos de guerrilleros muertos. Teníamos que tirar cuerpos dentro de los helicópteros para poderlos llevar de regreso y eventualmente, si eran soldados, darles cristiana sepultura. Eventualmente, si eran guerrilleros, que colocarlos en las morgues y esperar a que eventualmente algún familiar llegara por ellos. Y en ese sufrimiento y en ese agarrar el barro y en ese agarrar la sangre y en ese agarrar de todo eso que torturaba mi vida personal por dentro, es donde un día cualquiera, caminando por enfrente de la plaza de armas, miré hacia el otro lado y estaba la capilla del batallón. Colombia es un país mayoritariamente católico, de manera que en todas las capillas hay sagrario, porque no había opciones de otras religiones tener capillas dentro de los batallones. En este momento las cosas han cambiado, pero yo estuve 25 años estuve en las fuerzas militares. Y en ese momento me detuve, caminé hacia la puerta de la capilla con soberbia, con rabia, con molestia. Me sentía grande ya no estaba en la casa, de manera que ya no hacía lo que mis papás dijeran. Ya no estaba en el high school, de manera que ya no tenía que hacer lo que los profesores dijeran. Ya me mandaba a mí mismo. Estaba en el ejército, sí, tenía órdenes, sí, pero finalmente yo era un adulto y tomaba decisiones. Y se viene un proceso de reencuentro personal. Me paro en la puerta de esa capilla, miro hacia el sagrario. Después de haber tratado de convencerme por más de 10 años de que eso de la fe no existía, de que Dios no existía, de que eso era puro cuento de mi familia, de que un Dios que me amara no tenía por qué llevarse a mi hermana de esa forma tan cruel que se la llevó. Y entonces, ese día me paro allá en la puerta de la capilla y le digo, si usted de verdad existe,
ayúdeme a cambiar. Y me di media vuelta y me fui. Qué soberbia. Qué soberbia la de un joven que viene a desafiar a Dios. Si usted de verdad existe, ayúdeme a cambiar. Y se lo tomó en serio. Se lo tomó bien en serio. Y es ahí donde empecé a encontrar el verdadero sentido de mi vida. Y el verdadero sentido de mi vida iba mucho más allá. Y fue empezar a encontrarme conmigo mismo y a empezar a encontrar el por qué mi hermana tuvo que morir de esa manera. Y empezar a encontrar el por qué las guerrillas habían hecho lo que habían hecho. Y empezar a encontrar el por qué Dios había estado siempre ahí cuidándome. Y vino un proceso de transformación, y vino un proceso de reencuentro. Y es ahí donde el Señor empieza a clarificarme eso que el Señor quiere clarificar en ustedes. Toda la cantaleta que yo sentía de papá y mi mamá son latinos, ¿sí? Y yo no sé si ustedes han escuchado la siguiente expresión en la casa, pero yo la escuchaba todo el tiempo. ¿Cómo es que decía ella? Mientras viva bajo este techo y en medio de estas 4 paredes, usted aquí hace lo que yo diga. No sé si han escuchado esa expresión, pero eso es muy latino, ¿cierto? Eso es muy de las mamás latinas. Mientras viva bajo este techo, usted aquí hace lo que yo diga. Y entonces tenía que ir a la misa porque era lo que ella decía. Y entonces tenía que ir a esto porque era lo que ella decía. Y empecé a encontrarme que cuando ella nos decía, vamos a estar en esta reunión familiar, que a mí me daba una pereza absoluta, porque todas las reuniones familiares empezaban con oración, porque mi hermano era seminarista, y ya en ese momento estaba recién ordenado como sacerdote diocesano, y todas las reuniones era oración, y yo estaba de pelea con Dios. Qué pereza esa vaina para mí. Qué pereza tener que empezar una reunión con oración. Y sin embargo, Dios empezó a mostrarme el proceso de por qué mi mamá siempre nos llevaba, y a veces se ponía vertical. As long as you live under this roof and in these walls, you do what I say. ¿No? Y era difícil para mí entenderlo. Y sin embargo, ese proceso de vida me enseñó a vivirlo. Y ya después, cuando estaba terminando la universidad y que estaba empezando a reencontrarme con ese Dios, Cristo el Señor pone en mí otra parte especial. Y es la parte de entender cuál era mi vocación de vida, hacia qué estaba siendo llamado. Yo estudié ingeniería civil después de que terminé las fuerzas militares. Entré a la escuela de ingeniería civil y estudié la ingeniería. Y en el Junior de Ingeniería Civil en Colombia, me enganché en una relación bastante duradera, estable, bonita, con la que entonces era mi novia, estudiante de Ingeniería Civil también. Y tuvimos una relación bastante larga, bastante bonita, una relación constructiva. Y yo le prometí a ella que apenas nos graduáramos, yo iba un poquito adelante de ella, un semestre adelante, apenas nos graduáramos, nos íbamos a casar. Y ella me dijo, listo, nos vamos a casar. Nos comprometimos y nos íbamos a casar. Yo terminé mi carrera, ella estaba haciendo último semestre, y una de mis labores era el consultorio técnico de ingeniería, que era hacer actividades sociales con comunidades más difíciles, con comunidades vulnerables, gente más pobre en las ciudades. Y nosotros vivíamos en Cúcuta, que es una ciudad fronteriza con Venezuela, y en ese proceso yo empecé a ir todos los sábados y domingos
a acompañar en los proyectos que construíamos allá. Construimos 3 cosas significativas. Realizamos el diseño de toda la parte de las vías para acceder a esa zona, porque era una zona alta, montañosa, sin vías pavimentadas, simplemente unos caminos que ellos tenían, y tuvimos que diseñarle unas carreteras para poder ingresar a la zona donde ellos vivían. Segundo, les diseñamos un proceso de evacuación, que empezó la construcción del proceso de evacuación de aguas, porque eran familias que llegaron allá, pero no había alcantarillado. Entonces había que sacar las aguas dañadas. Cuando nosotros llegamos, las aguas del sanitario, las aguas usadas, corrían por unos canales montaña abajo y caían a un riachuelo que quedaba en la parte baja. Se pueden imaginar los olores que esa pobre gente tenía que vivir. Y además de eso, ya ellos tenían agua potable, ya les llegaba agua potable, pero además de eso, empezamos a construirle un cambio de imagen al entorno, de manera que ya en las zonas en las que había tierra, le colocamos jardín y le colocamos árboles. Y eso hacía que el entorno se viera más digno, ya con acueducto, ya con alcantarillado y las vías en proceso de pavimentación, ya el entorno se podía empezar a embellecer para que la gente tuviera un poquito más de dignidad de vida. Grave problema, una comunidad religiosa era la que manejaba toda la parte de ayudar a la gente en esa zona. Y estos padres empezaron a invitarme a almorzar con ellos y a hacer oración con ellos. Entonces yo llegaba a almorzar con ellos, pero antes de almorzar me metían a la capilla y hacíamos una oración que era la oración del mediodía, y leíamos salmos, y ellos cantaban durante los salmos. Y a mí eso me parecía rarísimo, porque yo jamás había hecho eso. Y sin embargo ese proceso me empezó a involucrar, a meter, y estando noviando, o estando básicamente comprometido con mi novia para casarnos, un día cualquiera, en una oración con ellos, escuché una canción que me choqueó el corazón, que me impactó fuerte. Es una canción que básicamente marcó el proceso de lo que hacía en ese momento como ingeniero civil a lo que hago hoy día como ingeniero civil, con una serie de títulos diferentes, pero especialmente en mi vocación y en mi vida de fe. Y quiero cantar esa canción para terminar con ustedes, porque es una canción que tiene unas palabras bien bonitas, y es unas palabras de fe de una persona que quiere entender qué busca Cristo de usted como joven. ¿Qué es lo que Jesús quiere de ti?
Yo quiero invitarlos a que aquí delante del altar, delante del sagrario, delante de Jesús, su imagen del Cristo crucificado, su presencia viva del Cristo que se hace sacramento, de ese Cristo, hostia santa, hostia viva, le pidamos al Señor que nos regale su luz espiritual, su claridad, que nos ayude a tener la sabiduría para comprender eso que quiere de nosotros. Que el Señor regale en sus corazones el entendimiento para comprender a sus familias, para comprender a las personas que los aman, para comprender un poco mejor qué es esa felicidad que ustedes quieren en su corazón. ¿Hacia dónde camina esa felicidad que ustedes buscan profundamente en su corazón? Y cómo caminar de manera sabia, de manera comprensiva y de manera firme a encontrar en Cristo el Señor esa esencia y esa sabiduría. Pidámosle al Señor que venga sobre cada uno de nosotros, que bendiga su día, que bendiga su caminar, que bendiga a sus familias, pero especialmente que les regale en este tiempo de oración, de reflexión y de fe, una palabra de encuentro para que su identidad como hombres y mujeres de fe siga creciendo, se siga fortaleciendo y se siga construyendo en Cristo el Señor. Así sea. Muchas gracias.